Buenos días, amada familia in-house. Buenos días, amada familia en Cristo. Cielos, pastores, evangelistas, maestros, familia, amigos todos. Buenos días esta mañana, bienvenidos a nuestro devocional Contra todo pronóstico. Somos in-house Church. Estamos ubicados aquí en Lima, Perú, en el Distrito de la Victoria, para todo el mundo. Y nuevamente agradecidos a Dios por un día más de su gracia derramada sobre nosotros, que nos ha concedido un día más de vida. Amén. Así es que hoy nos alegramos, todos los que estamos vivos, porque aún podemos ser útiles para nuestro Señor. Sabemos bien, por su palabra, que nos creó para su adoración, para, en verdad, servirle en todo sentido de la palabra. Cuando decimos servirle, muchos dicen, pero pastor, yo trabajo, yo hago esto. Está bien. Dios no te va a quitar lo que te dio, que te vaya a hacer prosperar en tu vida física en la tierra. Lo que Él quiere es que tú con tu corazón, con tu alma, con tu mente, le estés sirviendo las 24 horas del día. Estés orando, estés en comunión con Él siempre, donde estés yendo, donde estés trabajando, con quien andes, le estés predicando la palabra, que todos puedan saber quién eres tú primeramente. Eres una hija, un hijo de Dios, que amas al Señor y que le cuentes tus experiencias. Así testifícale a Él. Es la forma en que la palabra va a llegar a muchos en este tiempo. Y vas a encontrar un espacio dentro de cada uno de ellos que no conoce al Señor, donde te darán el tiempo para que la palabra del Señor pueda ingresar a sus vidas. Es importante eso, amada familia en Cristo. Amén. Por eso digo que estamos agradecidos porque Dios, en su perfecta voluntad, siempre hace las cosas hermosas y, y lo que hace es hacernos ver realmente ese amor que nos dio antes que nosotros los conozcamos a Él. La palabra dice que Él nos amó primero y lo creemos en verdad, porque cuando vemos las maravillas de la naturaleza, el aire, el mar, las montañas, las aves, las mariposas, hasta los mismos insectos, vemos que Dios ha sido maravilloso creando de la nada todo ser viviente que nos ayude a relacionarnos a través de la naturaleza también con el creador de todo esto. Amén. Así es que Dios es bueno. ¿Cuánto lo podemos decir en esta mañana? Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso en el nombre precioso de Jesús. Sí, así es y lo será siendo siempre en el nombre de Jesús. Creemos esto, que realmente Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que aquí estamos en esta mañana glorificando y agradeciendo a Dios por todo aquello que nos sigue dando, aunque no lo merezcamos, aunque creamos ahora siendo hijos que no lo merecemos, pero ¿saben qué? La palabra dice que somos coherederos con Cristo de todo el reino. Entonces, como coherederos con Cristo, tenemos un merecimiento de recibir la herencia de parte del Señor. Según está escrito, humanamente no la tenemos, pero la palabra dice que somos coherederos con Cristo. Entonces, lo que Cristo reciba, también recibiremos nosotros como herencia. Amén. Así es que una vida eterna, cuerpos transformados, ¿ah? Como Él vive el día de hoy, sentado junto al trono de gracia del Padre, viendo, abogando por nosotros todo el tiempo. Amén. Dios es generoso y nunca dejaré de decirlo. Todo lo que hacemos en este tiempo en los devocionales es por Él y para Él. Y lo hacemos agradecidos. No tenemos que hacerlo. Lo hacemos por agradecimiento por todo lo que Él ha mostrado hacia nosotros, hacia nuestra vida humana imperfecta, pecadora, hasta el día de hoy. Y lo que ha mostrado es paciencia, bondad, fidelidad, que es para siempre, de su amor que es infinito, nos escucha,
responde a nuestras oraciones, nos habla, nos redarguye a través del Espíritu Santo con su palabra, nos hace caminar por sendas de justicia, sendas que Él ha creado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que siempre sea nuestro amado Señor, a través del Espíritu Santo, que nos ayude a entender el propósito de estas reuniones, el propósito de lo grande y maravilloso que es Él. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, en esta mañana, oro, Señor, junto con mis amados hermanos, con mi familia en Cristo, Señor, con todos los que estén conectados en este tiempo y con los que se conectarán después también oro, Señor, tratando, Padre Santo, siempre de ser útil para ti, Señor, de que seamos útiles para ti, Señor, que nuestra vida, que depende de ti solamente, siempre sea reconfortada con tu presencia, con tu palabra, en esa intimidad que tenemos contigo siempre en la oración, Señor. Padre, te damos las gracias esta mañana, este día de vida que nos concede, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Grande es tu misericordia, eres tardo para la ira, Señor, y te agradecemos en verdad. Gracias por los días que has acortado en este tiempo que pasa tan rápido, porque tú lo que quieres es que guardemos nuestra salvación, Señor, y no quieres que nos perdamos, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Seforita linda, buenos días siempre, mi amada esposa, de tu esencia. Amén, bendiciones esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias por los saludos, gracias por el amor que siempre se muestra a través de cada uno de ustedes. Muchos de nosotros hemos escuchado y hemos visto en un video a un personaje, y lo voy a decir así, un personaje que yo personalmente hace muchos años, desde que conocí al Señor, a través de la música que Dios le daba que componga y cantaba, sentí algo diferente en mi corazón cuando recién acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador personal. Van a ser casi 27 años de eso. Y quiero poner una imagen solamente mientras hablo para que ustedes puedan verlo. Amén. Y este personaje a través, o salmista, como se llama, no sé cómo se dice el día de hoy, le dicen salmistas, pero hay que tener mucho cuidado con lo que digamos también, ¿no? Un cantor, también decíamos que los cantores iban detrás de los músicos, ¿se acuerdan? La palabra dice. Entonces, a través de su música comencé a conocer y entender y a vivir una experiencia espiritual completamente, que comenzó a transformar mi vida y comencé a ver que había una forma diferente de vivir de la que había vivido hasta ese momento. Y sentí que algo nuevo comenzaba a cambiar en mi vida, que iba saliendo lo malo iba desapareciendo, que las dudas, que el temor, que las palabras mal dichas, que todo lo interior iba siendo modificado en mi corazón y mi vida. Después conocí la palabra, pero comencé a escuchar primeramente en los tiempos de oración, porque todo el día donde yo estaba al comienzo de mi vida cristiana era un tiempo de ministración en la música, porque siempre había una música aprendida y escuchabas la música. Han pasado tantos años y fui edificado y fortalecido con eso y con la palabra del Señor, por supuesto. Pero en los tiempos de hoy, 2023, han pasado tantos años y veo que hombres como este han cambiado su forma de ver las cosas de Dios. Pero la palabra dice en Mateo 24 que muchos van a apostatar de la fe, que van a aparecer falsos maestros,
que va a haber gente que nos va a querer engañar, que se va a querer apoderar de las bendiciones nuestras para quitárnosla y que retrocedamos a vivir una vida peor de la que vivíamos antes en verdad. Y hoy día ese hombre dice y confirma en un video con tanta tranquilidad, voy a decirlo así, con tanta desfachatez, que nuestro Dios nos ha abandonado, que el Padre de toda creación nos ha abandonado. Pero es un hombre que viene hablando ya hace un tiempo de cosas inconsistentes y se está convirtiendo, o se habrá convertido el día de hoy en un anatema, algo que no podemos ver ni tocar el día de hoy. Pero hay que decirlo, porque a través de estas cosas que estoy hablando, y lo pongo en el Facebook también, en las redes sociales, hay mucha gente que conoce la palabra, o creo yo que conoce la palabra, creo, que comienza a levantarse en decir, no juzgues, no digas, deja que el Espíritu Santo haga la obra, deja que el Señor haga la obra. Si fuera así, hermanos, como muchos dicen y levantan la voz, si fuera así, ¿para qué el Señor nos necesita a nosotros? Nuestra misión, la gran comisión fue ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos, sí. Pero el Señor en su palabra, y tiene que leerlos muchos eso, habla sobre la atalaya. ¿Se acuerdan de la atalaya? El atalaya era aquel hombre en los tiempos de Jerusalén, de las ciudades grandes. Eran unas torres que se levantaban un poco distantes nomás de la ciudad, no muy lejos, muy cercano, donde arriba en la torre ponían un hombre que era el encargado de avisar cuando venían gente a atacar el pueblo. Y la responsabilidad de esa persona, del atalaya, era avisar con trompeta, con címbalo, con tambor, con lo que tenían, que venía el mal. Si el hombre se quedaba dormido o no avisaba del mal, y venían y atacaban y moría gente por culpa de eso, la sangre de esa gente que moría también era el culpable de esa sangre derramada. Y por supuesto era castigado hasta la muerte. Pero se avisaba del mal que venía, del mal que sucedía al pueblo, y la fuente y la gente se salvaba. Esa era su función y era recompensado. Esa era la función de la atalaya. Pareciera que el día de hoy eso ya no funciona, o que ya no fuera real. Muchos dirán, señor pastor, pero de repente eso es para los judíos. No, no es así. Eso es para nosotros, que tenemos que avisar y levantar la voz cuando a través de esas personas que dicen lo incorrecto se están yendo o están en camino de ir al infierno. Porque escuchamos de esa gente que aman tanto a la persona, que han aprendido a amar tanto a la gente más que a Dios, y dicen amén. ¿Ok? Por eso el tema de hoy, el título es sugestivo, es un título donde mucha gente está sintiendo y aseverando lo que dice este hombre, que Dios nos ha abandonado. Y la pregunta aquí en la imagen que ustedes están viendo dice, ¿será que Dios nos abandona? En respuesta a lo que este hombre dice, que Dios ya nos abandonó. Amén. Entonces, la pregunta es en esta mañana, ¿será que Dios nos abandona? Y quiero empezar invitándote a que leamos detenidamente este versículo, este texto que está en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46, que dice, amén, lo siguiente: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Repito, Mateo 27, verso 46 dice, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó, estaba en la cruz, ya estaba por expirar su último aliento, y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acordémonos que el Señor Jesús, hasta antes de morir, era 100% hombre y 100% Dios. Así que como hombre sintió todo el castigo corporal y la humillación que se le fue dada injustamente. ¿Ok? Y como todo hombre, como tú y como yo, sintió ese momento por todo lo que recibía y que no había nadie que le impidiera, que estaba siendo abandonado o que se sentía abandonado. ¿Ok? Empezamos con ese texto que es muy claro. Como todos sabemos, amada familia y hermanos, las anteriores palabras que acabamos de leer fueron dichas por aquel que nació como hombre en un pesebre, que creció como hombre, como niño, como joven, como adulto, e hizo las labores de cualquier persona natural en la tierra. Ese hombre, a la edad de 30 años, se bautizó y comenzó un ministerio maravilloso que nadie va a poder compararlo, ni siquiera acercarse a él en lo que él hizo. Pero murió por causa de nosotros, de toda la humanidad, en aquella cruz del Calvario. Y creo que todos saben eso. Y solamente lo recuerdan en Semana Santa. Es increíble. Todo lo que tenemos hoy y todo lo que somos hoy se lo debemos únicamente a Él. Pero solamente nos acordamos en tiempos de crisis, en tiempos de apagafuegos, en tiempos de dolor, en tiempos de humillación y el resto, en las fechas que el hombre marcó para recordar los tiempos de sufrimiento, pero esos tiempos de sufrimiento en la tierra hoy son tiempos de paseo, de diversión solamente. Oh, fin de semana largo a divertirse. ¿Y qué pasó con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Cuando leemos detenidamente, que el Señor pasó ese tiempo difícil en la cruz, nos podemos dar cuenta en algún momento de su vida, en ese momento tan difícil, se sintió abandonado. Pero, ¿será que estaba realmente abandonado? La respuesta es muy fácil, corta y contundente. No. No. Si lo dijo a nosotros, su pueblo el día de hoy, que nunca nos abandonaría y estaría con nosotros al final, ¿cómo no va a estar con su propio hijo hasta el final? Es una respuesta ilógica. Jesús, además de que era 100% hombre, como les dije, también era 100% Dios. Pero como cualquiera de nosotros, le daba hambre, sueño, se cansaba y hasta se enojaba. Sí, por supuesto que se enojó. Así como se entristecía y lloraba, también se enojaba. Muchos dicen, no, que así no puede ser. Por supuesto que sí. Así es. Sin embargo, hermanos, familia, eso no hacía que él dejara de ser el Hijo de Dios. Y al igual de todo lo anterior, también Jesús, en un momento determinado, se sintió solo, abandonado por su Padre. Muchos de nosotros, de los seres humanos,
los hijos de Dios, sobre todo el día de hoy, nos sentimos abandonados por Dios en momentos determinados de nuestra vida. Cuando quizá las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, o cuando estamos metidos en uno de esos problemas que hubiésemos querido no experimentar, o de repente en un desierto, en una tribulación, en las cosas que este mundo nos lleva a caminar. Por eso es importante, amada familia, hermanos, el conocer la palabra de Dios, el conocer quién es Dios para nosotros, para nuestra existencia diaria. Cuando pasamos momentos difíciles, pensamos muchas veces o nos sentimos que estamos solos, en verdad, que ese Dios invisible ni siquiera está presente en nuestras vidas por lo que está aconteciendo en nosotros. A pesar de esos pensamientos que podemos tener, que nos quieren hacer creer que Dios se ha apartado de nosotros, la verdad es que Él sigue estando a nuestro lado. Él sigue tratando de guiarnos en una senda donde pase ese momento tan difícil, ese momento que aparentemente estamos solos, pero no es así, porque la palabra dice que Él ha enviado miles de ángeles a nuestro alrededor, que Jesús sigue siendo el que guía, el que abre paso en nuestras vidas, que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para que entendamos claramente y oigamos la voz de Dios. Y Dios sigue siendo nuestra nube de día y nuestras ascuas de fuego en la noche. Lo que ocurrió con Jesús, amada familia, era lo que tenía que pasar. Tenía que haber esos acontecimientos para que tú y yo el día de hoy seamos salvos en el nombre de Jesús. Él estaba pagando el precio de nuestros pecados. Humanamente se sintió solo, pero su Padre estaba allí con él. Así es. En ese momento, amada familia, antes que él fallezca, tomó todo el pecado de la humanidad. Lo hizo suyo. Todas esas maldiciones generacionales las hizo suyas. Toda enfermedad las hizo suyas. Y en ese instante, como Dios el Padre no puede ver el pecado y todo el pecado del mundo lo tenía en ese momento nuestro Señor, lo que hizo Dios fue que le quitó la mirada solamente por un momento, porque no podía ver tanto pecado en una sola persona, y ese era su Hijo. Y ese momento que Él dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo habló como hombre. Como tú y yo expresamos muchas veces esa necesidad de sentir, de vivir a Dios en nuestras vidas, hay momentos que no sentimos nada, que no vemos nada, que no pasa nada. Pero el Señor siempre estuvo y estará con nosotros como estuvo con Él, con su propio Hijo, su unigénito. Pero tenía que pasar ese momento, era necesario que fuese así, para que hoy nosotros tengamos la bendición de ser llamados hijos de Dios y que seamos salvos por su nombre. Amén. Mercedes, buenos días, bendiciones en esta mañana, bienvenida. Así es. Jamás, hermanos, pienses que el Señor nos va a abandonar. Él estará hasta el fin de toda la existencia humana en la tierra. Estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, tratando, escúchenme, tratando de que nosotros seamos fieles a Él y hagamos las cosas correctas. Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere jamás
y lo hará, jamás desechará a nadie, porque somos su creación perfecta. ¿Nos equivocamos? Sí nos equivocamos. Pero ¿hasta cuándo seguiremos equivocándonos? Nunca el Señor te dejará de amar. Pero no que quede la cosa ahí, sino que tienes que vivir todas sus bendiciones y todas sus promesas cumplidas. Él dice, bendito aquel que confía en Jehová. Que tu consistencia de vida sea tan honorable y que la gente sepa que tú eres una hija o un hijo de Dios y que confías en aquel, haciendo lo que tienes que hacer aquí en la tierra como hombre o como mujer que tú eres. En ese momento en que él habla al Padre y me siento solo o porque me has abandonado, es un tiempo que era importante que sucediera para que hoy vivamos con vida, con una esperanza y un futuro. Tenía que pasar porque era el plan de Dios. Eso no significaba que Dios no estuviera con él. Pero como le dije al comienzo de la transmisión, hay un personaje tan conocido en que miles de gentes lo siguen, que hoy está diciendo tremenda barrabasada que Dios nos ha abandonado. Y ustedes saben, de repente aquí me busquen en las redes sociales, busquen en YouTube y ahí lo encontrarán. Asimismo hoy, hermanos, de lo que estamos transmitiendo y hablando, hay momentos en donde sentiremos que estamos solos, en donde tendremos experiencias muy duras y a veces hasta negativas. Pero eso no significa que Dios no esté de nuestro lado o que no ha de cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas. Muchas son las razones por las que nos sentimos así, hermanos. Una de ellas, la más común, es por nuestra propia desobediencia. Hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer todas las cosas que creemos que son mejores para nosotros y que nunca han funcionado en verdad. Pero creemos, ¿por qué? Porque aún nos gusta caminar y vivir en el pecado. Y la única persona que puede sacarte de allí eres tú mismo. Dios no lo va a hacer. Dios está esperando que tú retornes a Él y bendecirte con toda la bendición que ha preparado para ti. Pero Él no te va a sacar de tu pecado. Él no te va a sacar de tu falta. Él no te va a sacar del momento triste que estás viviendo. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de hacerlo. Cuando tú lo hagas, vas a ver realmente cuánta oportunidad más te está dando el Señor. Hoy día, viernes 2 estamos hoy día. Amén. Viernes 1 de septiembre, te da una oportunidad a que tú vuelvas a sus brazos en arrepentimiento genuino. Hermanos, escúchenme por favor y presten atención. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay salvación. No es que solamente hayas dicho, Señor, yo te acepto en mi corazón. No. Hay miles de personas que viven así en el infierno, que recibieron al Señor en sus vidas, pero nunca fueron salvos, porque nunca hubo un arrepentimiento genuino en sus vidas. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Que nunca hagas más de lo que estabas haciendo hasta ese momento que perjudicaba tu vida y la vida de nuestro Señor. ¿Es fácil? Sí, es tu decisión, no es la de Dios. Dios ha puesto todo un campo grande de oportunidades con armas que nos ha dado, con herramientas que nos ha dado, con personas delante tuya que te están enseñando y guiando en este camino, que no son perfectos porque son hombres como tú, pero tratan todos los días de perseverar en su palabra y enseñar lo correcto.
Hoy en la mañana que me levantaba escuchaba dentro de mi cabeza que el Señor me decía lo siguiente, miren cómo es, miren, camina con gente de fe y que hable de fe. Es lo que el Señor me está hablando en la mañana. Camina con gente de fe y habla de fe. Todo tiene un propósito en nuestras vidas si caminamos en ese sendero de fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Hoy quiero decirte en esta mañana que a pesar que a veces sientes que como que Dios se ha apartado de tu vida, la verdad es que Él sigue estando allí, dispuesto a cumplir sus planes en tu vida. Sus planes en tu vida. Repito, sus planes en tu vida. Tu plan, amigo, amiga, hermano, hermana, igual que el mío, no funciona. Humanamente diremos de repente, uy, pero pastor, yo soy próspero en mi trabajo, mire, tengo dinero, está bien. La palabra dice que es tu recompensa, pero después terminarás en el infierno. ¿Para qué ganar tanto al mundo perdiendo tan grande bendición y salvación? Dice el Señor. Creemos por conceptos mal dados que si somos hijos de Dios perdemos el negocio o lo que estamos haciendo. La respuesta absoluta es no. Si te doy el don y el talento para que lo hagas, Él no te va a quitar de eso. Sí, pero todo lo que tú hagas en esta tierra tiene que estar puesto a los pies del Señor. Y ser agradecido. ¿Qué es ser agradecido? Dios es un Dios invisible y ha puesto personas en la tierra que ha levantado Él mismo para guiar a su pueblo. Así como hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas, con los apóstoles. Hoy hay pastores, hay siervos, evangelistas, ministros que el Señor ha puesto en la tierra para guiar. ¿Con quién tienes que ser agradecidos? Con Dios a través de ellos. Pero muchos se han olvidado de ellos. ¿Y quieren ser agradecidos a Dios? No puedes. No puedes. Amén. Así es. El hecho que estés pasando por uno de los momentos más duros de tu vida no significa que Dios se fue. Al contrario, Dios sigue estando allí. Él es quien te sostiene para que no sigas cayendo o para que no caigas. Nunca dudes de la presencia de Dios en tu vida. Nunca pienses que Él se ha apartado de ti, porque Él nunca se aparta de nadie. Somos nosotros. Y perdonen si levanto un poco la voz en este momento, pero tenemos que entender que somos nosotros, que no es Dios, lo que nos apartamos de Él. Y creemos que así es la forma en que podemos vivir. Les digo algo, Dios te espera con sus brazos abiertos todos los días, solamente esperando que retornes a Él en la forma completa que estás el día de hoy. Pero el día que llegues como llegues, Él te recibirá con ese amor eterno con que siempre te ha amado. Así es. Él nunca se alejará de nosotros. A pesar de estar pasando momentos muy difíciles o duros, tienes que tener en cuenta y la convicción de que Él sigue estando de tu lado, de nuestro lado, para ayudarte, para ayudarnos a salir adelante. El Señor, nuestro Dios, el Padre, estaba con Jesús y nunca estuvo fuera de Él, de su vida. Aun cuando estaba Jesús en la cruz sufriendo ese momento tan difícil, y a pesar de haber muerto, y Él resucitó al tercer día, el Padre nunca dejó de estar con Él. Y gracias a esa muerte y esa resurrección, ahora nosotros podemos gozar de una vida eterna que Jesús dispone para todos aquellos que crean en Él. Si crees en Él, pues vive para Él.
Si dices que eres hijo o hija de Dios, pues demuéstralo con hechos lo que tú eres. Lo duro que te toque enfrentar servirá de plataforma para forjar en ti un mejor carácter, una mejor vida espiritual, una mejor madurez, y al final saldrá algo bueno de todo eso y comprenderás que Dios nunca se ha alejado de tu lado. Hoy muchos están viviendo una vida difícil porque se han olvidado de Dios. Eso sí puede ser, eso sí es cierto. Dios nunca se ha olvidado de nosotros ni lo hará jamás. Pero nosotros sí hemos hecho esa parte, hermanos. Hoy muchos se han olvidado de que Dios los salvó, de que Dios les dio dones y talentos. Termino diciéndote esta mañana que Él está a tu lado. Nunca dudes de eso. Él te ha llamado y escogido para su gloria y su honra. Y la misión que te ha dado de predicar su palabra está contigo, esa misión. Tienes o debes, por amor, por agradecimiento, cumplir con las cosas que te ha dado, que te ha encomendado a que hagas. Cuando empieces a hacerlo, descubrirás una vida diferente a la que hoy estás viviendo en el nombre de Jesús. No dejes, no permitas que el diablo te siga quitando las bendiciones de tu vida, que siga formando en ti nuevamente ese carácter que tenías antes de conocer al Señor y que vuelvas a ser igual o peor de lo que eras antes. Tienes que ser una persona agradecida a Dios, sabiendo que Él siempre está a tu lado, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le agradezco al Señor, siendo un hombre pecador, que soy un hombre pecador, porque la palabra lo dice y yo también lo afirmo. Trato todos los días, no con mis fuerzas, hermanos, porque mis fuerzas se acaban, mi voluntad se quebranta, sino con las fuerzas que nos da. Él dice, aquel que esté cansado y trabajado, vean a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y es donde acudo siempre a Él, a través de la oración, a través de la música, a través de la lectura que hago de la palabra, para que Él reconforte mi vida y nuevamente aclare mis pensamientos y me haga ver realmente que soy un hijo de Dios, que Él me ha creado para ser bendecido y de bendecir a muchos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, hermanos, hermanas, en esta mañana fortalezca tu vida y la siga edificando en verdad. Unos siembran, otros riegan, pero Dios es quien da el crecimiento. Amén. Gloria al Señor por esta mañana, que el Señor bendiga su palabra. Somos In-House Church, estamos ubicados aquí en Lima, Perú, en el distrito de La Victoria, para todo el mundo. Y este es nuestro devocional contra todo pronóstico que transmitimos de martes a viernes a las 9 de la mañana. Hoy es viernes. Los esperamos este domingo, primer domingo del mes de septiembre, donde tendremos la Santa Cena, para juntos recordar y hacer memoria del sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Esperamos verlos en verdad. Los amamos porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones en esta mañana. Bye.